El mundo de la danza constantemente tiene cambios, va evolucionando, llegan nuevos estilos, nuevas formas de entrenamiento, pero hay algo que siempre va a permanecer, que es una herramienta importante para todos los que trabajamos en la danza: conocer nuestro cuerpo. ¿Te has preguntado cuánto conoces de biomecánica? ¿Cuánto conoces de anatomía sobre tu cuerpo? Si no conoces sobre estas herramientas tan importantes para prevenir lesiones aplicadas a la danza, este video es para ti. La anatomía. Vamos a ver bases anatómicas sobre las que tenemos que trabajar y que es un tema obligado para cualquier persona que trabaje con su cuerpo. Nuestra estructura musculoesquelética es tan importante como conocer la técnica de cualquier estilo. Yo soy David Gómez, profesional en fisioterapia, experto en movimiento corporal humano y bailarín hace más de 16 años en el gremio de la danza urbana. Yo soy Richie Sánchez, director de proyecto Urban Dance. Tengo alrededor de 50 años de experiencia en la danza y hemos decidido hacer estos videos para ustedes con el apoyo de IDARTES de la Secretaría de Cultura, porque Bogotá tiene mucho que contar. Vamos a arrancar esta primera parte, bases anatómicas. Para ello tenemos a Tina, la bailarina de proyecto Urban Dance, que nos va a estar ayudando con su cuerpo a que podamos entender un poco más sobre la anatomía. El cuerpo humano es una máquina impresionante. Imagínense que tiene aproximadamente entre 640 a 850 músculos, los cuales se encargan de ejecutar movimiento. En el día de hoy pasaremos brevemente por la parte anatómica, los músculos que nos permiten tener la postura más estable, pero también los músculos que nos permiten movernos con más facilidad, ejecutar motores de movimiento. Esto lo veremos reflejado en el cuerpo del artista para que podamos aplicarlo directamente en nuestro día a día, en nuestras clases, en nuestro entrenamiento, entender más a profundidad cómo es la anatomía desde la parte musculoesquelética. Vamos a trabajar en empuje y jale. ¿Qué músculos empujan y qué músculos jalan? Así que iniciaremos por la parte superior, deltoides. Se divide en tres: anterior, medio, posterior. Este lindo componente muscular nos ayuda a la flexión del hombro, abducción del hombro y aducción horizontal del hombro. Estando en el componente del tren superior, nos vamos directamente por la cara anterior, el bíceps, el principal flexor de la articulación del codo. Y seguido a él, por la cadena posterior en la parte de atrás, al tríceps, un músculo que nos ayuda a la extensión, al empuje de la articulación. Hablando de la zona cervical, tenemos a los músculos extensores de la articulación, entre ellos los longuísimos, los multífidos, que van desde el componente lumbar hacia la parte alta, ayudando a la cabeza a ir hacia atrás. También tenemos músculos propios en la flexión de la articulación, es decir, llevar nuestro mentón hacia el pecho, al igual que momentos de lateralización. Entre ellos encontramos el esternocleidomastoideo. Tenemos por la parte posterior el principal músculo, el dorsal ancho, el más grande. Tiene un trabajo directo en la articulación del hombro. Ayuda a la extensión del hombro. Hablando del componente de la espalda, debemos entonces hablar el dorsal ancho, pero también los músculos paravertebrales, junto con los cuadrados lumbares. Músculos que nos ayudan al empuje de nuestra cadena hacia la parte posterior. El componente glúteo, principales estabilizadores de la articulación de la cadera, llevando la pierna hacia atrás, hacia la extensión de la cadera, movimiento de empuje, junto con el glúteo medio, movimiento de apertura o la abducción de cadera. Seguidamente, en la cadena posterior nos vamos a los músculos isquiotibiales. Son tres: semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Nos ayudan a la flexión de la articulación de la rodilla. La cadena posterior, los gemelos, gastrocnemios, músculos que nos ayudan a la plantiflexión, movimiento de empuje, muy importante ejemplo en el relevé. Vamos con el pectoral mayor, un músculo que nos ayuda a la aducción del hombro. Y siguiendo por la parte anterior nos vamos con el componente abdominal. Aparte de ser el principal estabilizador de todo el componente de la columna baja, nos ayuda a la flexión del tronco. Seguido a él, el psoas ilíaco, un músculo que se ubica por toda la parte anterior hasta el componente de la zona lumbar. Este músculo ayuda a la flexión de cadera. Estando en el componente de la cadera, nos vamos directamente a los músculos que ayudan a la aducción de la cadera. El componente de los aductores, el aductor mayor, el aductor menor, que nos ayudan a cerrar nuestras piernas cuando se encuentran abiertas. Músculos sumamente importantes para la estabilidad de la articulación de la rodilla. Seguido a él, el cuádriceps. 4 músculos sumamente importantes que conforman uno solo, que ayudan a la extensión de la articulación de la rodilla, para ir cerrando nuestra cadena con el tibial anterior, un músculo que nos ayuda a trabajar la dorsiflexión. No obstante, es muy importante estudiar y repasar en casa.
Bueno, y todo este componente muscular, ¿qué? Todos ellos dependen de la principal bomba muscular, nuestro corazón. Es un músculo que está encargado en bombear sangre, el aporte de oxígeno y nutrientes. No podemos movernos de una manera adecuada y segura si no tenemos un trabajo a nivel del sistema cardiovascular óptimo y en un buen seguimiento por un profesional. Es muy importante entonces, como herramienta previa a participar en danza, hagas un chequeo cardiovascular. Debemos preguntarle a esa persona cómo se ha venido desempeñando. ¿Lo entrena? ¿No lo entrena? ¿Cuál es el nivel de entrenamiento? La danza va mucho más allá. Debemos darnos cuenta de la gran importancia y el trabajo en salud que tenemos a nivel de la vida de las personas. Ahora, el corazón no trabaja solo. Trabaja en conjunto con los pulmones. Recuerda, cuando la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de veces que el corazón late, necesitamos sí o sí aumentar nuestra frecuencia respiratoria. Más oxígeno, para que ese oxígeno pueda llegar a todo el componente muscular. Así que no solamente es importante tener en cuenta el sistema muscular cardiovascular, sino también pulmonar. Darnos cuenta cómo están los pulmones de esas personas que acuden a bailar, cómo están tus pulmones como bailarín. Es importante entonces el hábito, cómo los estás cuidando, cómo los estás protegiendo. De todo esto depende la danza y es por ello que es tan importante conocer sobre anatomía. Si te está gustando este video, te invitamos a que le des like, a que te suscribas y toques la campanita para que te lleguen todo nuestro material y así lo puedes compartir. Y acá abajo en la caja de comentarios, déjanos saber cómo te está pareciendo el material y sobre qué más te gustaría saber. La importancia de conocer el sistema muscular es fundamental para la danza. Muchas veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo y no somos conscientes de qué grupos musculares estamos trabajando en los diferentes estilos de danza. Hay estilos que requieren un conocimiento más profundo en el tren superior, en el tren inferior, en toda la parte muscular. Nuestra invitación es a que conozcamos todo nuestro sistema muscular, a que le hablemos a nuestros estudiantes de manera clara sobre qué grupos musculares están haciendo. Si hacemos una danza inteligente, es importante conocer la estructura muscular, lo básico, lo que les estamos enseñando hoy. Pero más que eso, también está la invitación a que ustedes investiguen desde su casa, creen la necesidad, sobre todo los docentes. Es muy importante que los docentes profundicemos en la anatomía del cuerpo humano y no decir doble allá, estire allá, suba allá, sino si hablamos con propiedad. Yo siempre he dicho que quien tiene el conocimiento tiene el poder. Queremos ver un poco cómo estas estructuras musculares se mueven a través de la danza, que si nuestro estilo de danza usa demasiada flexión de rodilla, es importante que en los calentamientos hagamos todo lo contrario, mucha extensión, mucha flexibilidad. Si en nuestro estilo trabajamos todo el tiempo como en el ballet en una sensación de alargar muscularmente, también hagamos otros ejercicios que lleven a la parte contraria, a las contracciones. En el jazz encontramos mucho esas dos opciones, de alargar dentro de las posturas del ballet, pero también de contraer dentro de lo moderno. Este tipo de combinaciones son muy importantes. Esto también hace que el cuerpo vaya cambiando su forma a medida que van teniendo tiempo de entrenamiento en ese estilo. Entonces necesitamos diseñar ejercicios, tanto para mi entrenamiento personal como para el entrenamiento grupal, que busquen ubicar movimientos y ejercicios que trabajen posiciones contrarias a las que normalmente trabajamos dentro de cada uno de nuestros estilos. De manera de danza inteligente veremos algunos movimientos como los grupos musculares tienen un enfoque, pero si nosotros llamamos a cada movimiento desde su parte muscular, esto va a hacer que la gente conozca su cuerpo, hagan danza inteligente y el trabajo sea muchísimo más poderoso. Cuando estamos en un salón de clase, cuando estamos en entrenamientos personales, hay algo fundamental y es el calentamiento. ¿Qué diferencia hay entre un calentamiento de folclore, de ballet, de hip o de walking? La respuesta siempre va a ser la misma, no hay ninguna diferencia. El calentamiento es esa parte de nuestro entrenamiento, de nuestra clase, que debe hacer que se eleve la temperatura muscular de cada una de nuestras partes. Esto es lo que nos prepara para. No debemos confundir calentamiento con ejercicios del estilo o de la técnica. Son dos cosas diferentes. Yo por mi parte siempre invito a los profesores a que diseñen un ejercicio de calentamiento que trabaje muchas partes de su cuerpo, porque lo que buscamos es no solamente calentar los músculos, sino ampliar nuestros rangos de movimiento. Vamos a hablar claramente ahora de un ejercicio. Estábamos hablando de las partes musculares en la parte anterior de David, de los grupos musculares. Es importante que nosotros hablemos con un lenguaje adecuado tanto como bailarines como docentes. Si todos manejamos un lenguaje adecuado, la gente va a sentir la necesidad de investigar, de aprender, hacerle preguntas a nuestros estudiantes sobre cómo se llama este músculo, cómo se llaman estos grupos musculares, cuáles son sus funciones. Es lo básico. Eso es danza
inteligente. En muchos estilos hablamos de las contracciones, de la contracción muscular. Por ejemplo, cuando hacemos una contracción, usualmente lo que hacemos es, haz contracción, es corrección. Ella la va a hacer mal. Lo que pasa es que ya está entrenada, entonces por eso lo hizo bonito. Desde los hombros hacemos una contracción. Y esto es lo que usualmente las personas hacen cuando no hay una indicación correcta. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente que nuestro ombligo vaya hacia atrás y la mirada busca la pelvis. Esto se va a mover por sí solo, pero no voy a estresar mis hombros poniendo un trabajo que no necesito. Y luego vuelvo al estiramiento. Y esto, si lo acompañamos de respiración, es mucho más efectivo, porque esto va a hacer que los músculos se oxigenen y el trabajo sea mucho más claro y efectivo. Si hablamos de la contracción, hablamos de lo contrario. Muchas veces confundimos dos conceptos, release y cambré. Esta es nuestra posición neutra. Ahora, el release trata de subir mi esternón. Es el primer paso para hacer un cambré. Aquí vemos otro grupo muscular que está soportando, que está desde los músculos de la espalda, desde los músculos del abdomen soporta. Cuando yo cambio y hago movimiento de pelvis hacia adelante, ya paso a hacer arco. Son tres pasos diferentes. Mi postura natural, el release y el cambré, que me va llevando hacia atrás, y luego viene el arco. Esos son como esos tres pasos que trabajamos en toda nuestra parte muscular de la espalda. Muchas veces también necesitamos ser conscientes de los grupos musculares, de no romper los rangos de movimiento que tenemos en nuestras articulaciones. Si hacemos una flexión de rodilla y llevamos excesivamente nuestras rodillas adelante, no solamente estamos alterando el rango de movimiento de nuestra articulación, sino que la ponemos en peligro. Entonces es donde vemos que tenemos que tener fuertes nuestros cuádriceps y nuestros isquiotibiales. Dentro de los diferentes estilos de danza también encontramos diferentes usos de la espalda, ¿sí? Tenemos estilos como el ballet y el jazz en algunos momentos, en que buscamos elongar nuestra espalda. Los músculos soportan y van dirigidos hacia arriba. Encontramos estilos urbanos que requieren bounce. Ahí hay una activación muscular diferente, y por eso es lo que David, fuera de cámara, nos decía que llegan sus pacientes con todo el estilo a su consultorio, porque viven en el escenario, como decía él. No, debemos diferenciar. Sí hay que andar en el estilo, pero también tenemos que ser conscientes que si lo adoptamos todo el tiempo vamos a crear deformaciones de nuestros cuerpos, de nuestros músculos y de nuestras articulaciones, en el peor de los casos. Cuando vemos estilos que usan ese alargamiento, tenemos que hablar de los transversos abdominales, de todo el cinturón abdominal, el recto abdominal, que permite que nuestro cuerpo esté soportado. Por eso los movimientos de ballet que vienen acá arriba, que no tienen su apoyo muscular, nos llevan a elevar los hombros cuando no debemos hacerlo. Es importante que entendamos que hay unos músculos que soportan, otros que sostienen y otros que alargan, todos en un solo conjunto. Vemos tres usos de diferentes zonas musculares, de diferentes grupos musculares para abrir. En los estilos como el hip hop usamos mucho el bounce, que se ve de esta manera. Bounce, bounce. Siempre la sensación es ir hacia abajo. Trabajamos grupos diferentes. Cuando trabajamos estilos como el locking, encontramos la sensación contraria. Ya no voy hacia abajo, sino voy hacia arriba. Debemos ser conscientes que el funcionamiento muscular es diferente cuando yo voy hacia abajo a cuando vamos hacia arriba. Cuando trabajamos estilos como el house, nos encontramos con una ondulación completamente diferente a los dos estilos anteriores. Movemos el conocido jab, ¿sí? Hay una ondulación. Cuando trabajamos estilos como el afro, encontramos una liberación de todos los movimientos, que muchas veces no van siempre para el mismo lado, sino podemos variar en el uso de la espalda. Y vemos siempre que hay un movimiento diferente en la espalda, y en algunos estilos obviamente entran los músculos del tren inferior para soportar este tipo de movimientos. Cuando hablamos de movimientos que vienen del ballet, necesitamos ser más conscientes de la musculatura, porque el ballet es uno de los estilos que más conciencia nos dan
con respecto al movimiento del cuerpo. Un bailarín de ballet siempre está consciente exactamente de qué, cómo y cuándo debe mover diferentes partes del cuerpo. Muchas veces hacemos el demi-plié simplemente utilizando la articulación y sobrecargándola de trabajo. Y eso lo podemos observar cuando el demi-plié se ve como un tic-tac, tic-tac, tic. Puedes hacerlo más lento, tic-tac. Ahí estamos excesivamente recargando peso en las rodillas que no necesitamos darle. La sensación debe ser totalmente muscular. Yo soy un convencido que entre más trabajo muscular hagamos, más saludable va a estar la articulación. Cuando involucremos más fibras musculares, más saludable va a ser el ejercicio. En vez de hacer tic-tac en seco, debo hacer esta sensación de que llego a un punto y me devuelvo totalmente trabajando a partir de los músculos cuádriceps y aductores. Entonces vemos, bajo, plié, agarrado de los músculos y empiezo a subir desde la parte más alta. Vuelvo a ser siempre sostenido de los músculos, de la parte muscular, y subo. Es importante sentir ese concepto que siempre hablamos del ballet, de que no quiero bajar. Estos músculos van hacia abajo, pero los de la espalda suben. Bajo, siempre mantengo esta sensación de estar arriba, y cuando bajo se mantiene el estiramiento, cuando subo el estiramiento de cada uno de los músculos. Estos ejercicios son recomendados para personas que trabajan con mucha sensación hacia abajo, ¿sí? De que su espalda tenga opciones diferentes de movimiento y no solamente la que el estilo requiere. Ahí es cuando caemos en errores en entrenar solo de una manera, con un mismo sistema de entrenamiento. La importancia de cambiar los movimientos en los entrenamientos son los que dan salud a nuestro cuerpo. Los músculos del cuello son fundamentales para un bailarín porque son los que nos dan este tipo de movimientos, y sobre todo cuando giramos el spot. Cuando no tenemos mucha flexibilidad en el cuello y hacemos coreografías que requieren muchos movimientos de cuello, es cuando encontramos problemas. Las flexiones laterales, que muchas veces usamos en coreografías en ondas, en este tipo de movimientos, también son fundamentales. Muchas veces nosotros, cuando hacemos movimientos hacia atrás, soltamos todo el peso y corremos peligro de lastimar las cervicales. Siempre tenemos que tener en cuenta que acá hay un grupo muscular que sostiene. Nunca debo hacer estos movimientos tan sueltos como clac, clac, porque podemos llegar a lastimar las cervicales. Entonces, siempre que vamos, tenemos que pensar que por más veloz que sea el movimiento, estos músculos deben estar en funcionamiento de proteger las articulaciones. Partiendo del concepto de empujo y jalo, podemos hablar de los relevés. Ya vieron la parte de qué músculos se activan cuando hago un relevé. Vamos a elevar los talones y los vamos a bajar. Sube y baja. Y aquí vemos un error. Ustedes mismos pueden observar cómo rebotan los músculos cuando no tengo un trabajo claro de empujo y jalo. Entonces, empujamos para subir al relevé y jalamos esa misma musculatura para bajar lentamente y que los talones no golpeen el piso. Esto no tiene que ver tampoco solamente con que debo hacerlo lento. Yo también debo aprender a hacerlo rápido y no soltar el peso. Rápido, y ahí sigo, empujo y jalo, y esto me va a controlar la caída y hacer que la activación muscular sea más clara. Vamos a repetirlo. Si yo lo hiciera mal, rápidamente subo, bajo, esto estaría incorrecto. Lo ideal es que la velocidad no tiene que cambiar la técnica. Yo subo y bajo lento, subo lento, bajo lento. Y ahora, a propósito, Tina le pedí que moviera los dedos de los pies. Entonces, ¿puedes hacerlo de frente, Tina? Cuando no tenemos un apoyo claro, sube y los dedos se nos mueven, quiere decir que estamos haciendo un mal apoyo, porque el peso lo estamos desviando a los dedos pequeños. Bajamos, tenemos 10 dedos y el apoyo debe estar en todo el metatarso y los 10 dedos. Empujo
y bajo. Y eso también viene de trabajar los empeines, de hacer trabajo para estiramiento de peines y fortalecimiento de las articulaciones de los dedos de los pies. Y bajo. Ahora, es importante que cuando las personas que hacen jazz hacen plié relevé, por ejemplo, yo hago plié, no, vamos a empezar. Cuando las personas hacen relevé, sube el relevé. Cuando yo hago un plié en relevé, los talones deben subir más, no deben bajar más. Ahora, baja, vamos a hacer plié y plié y dejo los talones abajo. Estoy poniendo una fuerza que no necesito, sobre todo en la articulación de la rodilla. Subo y hago plié relevé correctamente, haciendo una elevación más importante de los talones, vuelvo al estiramiento y bajo. Eso tiene que ver mucho con la técnica de jazz, que se usa mucho plié relevé. Es sumamente importante que nos demos cuenta qué está pasando al nivel de la articulación de la rodilla cuando llevamos el vector de fuerza o la carga a nivel de la articulación. ¿Qué quiere decir? Como se dan cuenta, todo el peso del cuerpo está recayendo o recae directamente sobre la articulación, lo que hace que se sobrecargue. Ojo con esto, no quiere decir que la punta de las rodillas no pase la punta de los pies. Sí puede pasar, pero lo que debe cambiar y modificarse es el vector de fuerza, hacia donde yo tengo la sensación que distribuyo las cargas. En este dado caso, lo que hago es bajar, llevar la sensación hacia la parte posterior, permitiendo la flexión de la rodilla, pero sin alterar o sin llevar el 100% de la carga a la articulación. Versus como lo haría mal. Esto ha sido por hoy. Hemos visto entonces la importancia del componente musculoesquelético, cardiovascular, respiratorio, cómo se integran todos en sí. Es muy importante que en casa ustedes puedan repasar cada uno de estos temas a profundidad, pues para tener una danza inteligente hay que expandir un poco más la mente. Bueno, en nuestro próximo video estaremos hablando de la biomecánica en la danza. Cuando nuestro video esté listo, aquí lo van a poder ver en pantalla para que ustedes inmediatamente lo puedan ver.